¿Fue María la Madre de Dios? Artículo de Manuel López. Correspondiente al número 258 de la revista En la calle recta. El papel de María en el catolicismo romano. La Iglesia cristiana siempre ha sentido una gran fascinación con María. Después de todo, ella fue quien dio a luz al bebé que es llamado Dios. ¿Qué parte tuvo ella en este grandioso milagro? ¿Qué honor es el apropiado para esta mujer sobresaliente? El Nuevo Testamento dice poco de ella. El ángel Gabriel le dijo: «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo». Lucas 1:28. Elisabet exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Lucas 1:42. El Concilio de Trento, que se reunió en respuesta a la Reforma Protestante del siglo XVI, afirmó la Inmaculada Concepción, pero el asunto no se resolvió hasta el 8 de diciembre de 1854. El Papa Pío IX, en una bula papal, afirmó que la siguiente doctrina había sido revelada por Dios, y por lo tanto debía ser creída por los fieles. La Santísima Virgen María fue, desde el primer momento de su concepción, por don único de la gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, el Redentor de la humanidad, preservada y libre por completo de toda mancha del pecado original. ¿Estuvo María libre de pecado? El dogma católico afirma que por su amor a Dios, su fe, humildad y obediencia, adquirió méritos especiales que pueden ser usados en beneficio de los santos. El Concilio de Trento había declarado: «Ninguna persona justificada puede evitar todos los pecados durante su vida entera, ni siquiera pecados veniales, excepto sobre la base de un privilegio especial de Dios como el que la Iglesia sostiene, fue dado a la bendita Virgen». Pero es la bula pontificia anteriormente mencionada, la Ineffabilis Deus, 1854, de Pío IX, la que elevará a María definitivamente a los altares. Citando a Justo González, en su Historia del Pensamiento Cristiano, tomo 3, y comentando el debate histórico católico romano con respecto a María, menciona lo siguiente: «Durante siglos, la cuestión de la Inmaculada Concepción de María se había debatido entre los teólogos católicos. No se trataba de si Jesús había sido concebido por María sin pecado, tal cosa había sido el consenso de la Iglesia por muchos siglos, sino más bien de si María misma en su propia concepción había sido preservada de toda mancha de pecado. Algunos teólogos anteriores, entre ellos Anselmo, se habían opuesto a la creciente tendencia a exaltar a la Virgen de este modo, y habían afirmado que María había sido concebida y nacida en pecado. ¿Qué tiene que decir a esto la Escritura? Bueno, la Biblia nos recuerda que la misma María reconoció su pecado, al reconocer la necesidad de un Salvador. «Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador». Lucas 1:47. No solo esto, sino que la afirmación de una supuesta impecabilidad contradeciría el testimonio de la Escritura por el cual se nos recuerda: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Romanos 3:23. ¿Mantuvo María su virginidad perpetuamente? Por supuesto, la Biblia enseña que María era virgen cuando concibió a Cristo, Mateo 1:22. Pero la Iglesia Católica Romana fue más allá enseñando que mantuvo su virginidad hasta su muerte. Aunque se casó con José, la Iglesia cree que él y María no tuvieron relaciones sexuales. Contradice la Escritura esa alegación de perpetua virginidad. El salmista, refiriéndose a Jesús, escribió: «Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre». Salmo 69:8. En cuanto a las relaciones sexuales, Mateo nos dice que: «Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús». Mateo 1:25. En el capítulo 13 de este mismo Evangelio, incluso se nos da algunos de sus nombres. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Mateo 13, 55 minutos, 56 segundos. ¿Es María, mediadora e intercesora? El catolicismo romano la denomina corredentora, término acuñado en el siglo XV, para enseñar que ella cooperó en la obra de redención, sufriendo con Cristo al pie de la cruz. Según el Papa Pío XII, ella fue quien ofreció a Cristo en el Gólgota al Padre Eterno. De modo que María coopera en la aplicación de la gracia de redención a la humanidad. Aunque su intercesión es inferior a las oraciones de Cristo, es en gran medida superior a la intercesión de los demás santos. El Papa León XIII decretó que nada que sea conforme a la voluntad de Dios viene a nosotros sin la intervención de María, de modo que así como nadie puede acercarse al Padre Supremo si no es por medio del Hijo, nadie se puede acercar a Cristo si no es por medio de la Madre. La Biblia nos recuerda:
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 2 Timoteo 2, 5, 6, Jesús mismo afirmó, que no hay otro camino, otra persona, otro medio para llegar al Padre que no sea Él. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. María y Cristo. En su libro Las Glorias de María, el cardenal Alfonso de Ligorio, asigna a María un lugar de honra que compite con Cristo en la devoción que le es debida. El cardenal enseña que María no puede ser exaltada nunca suficientemente porque todo lo que decimos para alabar a la Madre, sirve para alabar al Hijo de la misma manera. Notemos los paralelismos con Cristo. Ella es en verdad una mediadora de paz entre los pecadores y Dios. Los pecadores reciben el perdón solo por María. María es llamada la puerta del cielo porque nadie puede entrar a ese reino bienaventurado sin pasar por ella. Nuestra salvación está en manos de María. Aquel que es protegido por María se salvará, quien no lo sea se perderá. Todo poder es dado a ti en el cielo y en la tierra, de tal modo que según el mandato de María todos obedecen, incluso Dios, y por consiguiente Dios ha colocado a la Iglesia entera bajo dominio de María, la Trinidad entera. Oh María, te dio nombre por encima de todo nombre, para que a la mención de tu nombre, toda rodilla se doble, de las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Como Ligorio dice en su libro, si Dios está enojado con un pecador y María lo recibe bajo su protección, detiene el brazo vengador de su hijo y le salva. ¿Qué hijo rehusaría la solicitud de su madre? ¿Es idólatra el culto a María? La Iglesia Católica Romana, a fin de evitar cualquier acusación de idolatría, ha distinguido 3 clases de honra y adoración. Latría es el culto supremo que solo se rinde a Dios. Dulia es una especie secundaria de veneración dada a santos y ángeles. Por último, hiperdulia es una clase más elevada de veneración que se rinde a la Virgen María. Sin embargo, estas distinciones tan sutiles no son reconocidas por la masa de los adoradores romanos, que adoran a María atribuyéndole una dignidad y posición que solo pertenecen a la deidad. Las palabras del Papa Pío XII en Fátima son suficientemente elocuentes. María es sin lugar a dudas merecedora de recibir honor, poder y gloria. Ella es exaltada en unión hipostática con la bendita Trinidad. Su reino es tan grande como el de su Hijo y el de Dios. El reino de María es idéntico al reino de Dios. El nuevo movimiento mariano recibe un nuevo impulso con las apariciones de Fátima, 1917, y con la definición por Pío XII en el año 1950, de la asunción de María al cielo con cuerpo y alma, que prosigue en la línea de los dogmas marianos, 1854, 1950, con una definición de María mediadora de toda gracia o correndetora. El movimiento mariano es por lo tanto una prolongación, en el nivel de la piedad católico-romana, de los acentos clásicos y líneas de la Contrarreforma y de la renovación ultramontana del siglo XIX. Sus raíces se hunden profundamente en una piedad popular teológicamente errada, consentida y animada desde la misma Iglesia. Para el famoso teólogo suizo Karl Barth, la doctrina de María es un símbolo de lo que él llama el error básico de Roma. En la doctrina de María se pone de manifiesto la herejía singular de la Iglesia Católica Romana que explica todas las demás porque María es el principio, tipo y esencia de la naturaleza humana que coopera con Dios en la obra de redención.